Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la vida cotidiana durante la Revolución Mexicana. Vamos a entender mejor este periodo de la historia. Pero bueno, vámonos tiempo atrás a recordar cuando Huerta ordenó el asesinato de Madero. Y bueno, como Madero era un líder revolucionario, pues esto hizo que los grupos de revolucionarios se levantaran en armas. Esto trajo graves consecuencias, entre ellas la escasez de alimento, hubo enfermedades, haciendas y ranchos dejaron de funcionar. ¿Por qué? Porque pues eran los peones los que hacían moverse las haciendas y los ranchos. Al estar en contra de su patrón, pues dejaron de funcionar. Había mucha inseguridad y bueno, ahorita vamos a ver primero cómo empezó. Vamos a recordar que les mencioné que pues había maltrato, había miseria para las personas indígenas, para los campesinos. Entonces esto se derivaba de la injusticia de los hacendados y la dureza del gobierno porfirista, ya que pues se privaba en su totalidad de los derechos de los campesinos y los indígenas. Entonces estos campesinos e indígenas se unieron en la lucha para recuperar sus tierras. Ellos ya estaban hartos de ese trato y bueno, querían ser más independientes y pues se unen a la lucha para obtener sus tierras. Esto hace que, bueno, vengan otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, los grupos revolucionarios se extendieron por el sur del estado, o sea que empezó a haber en más parte del estado. Se desató la inseguridad ya que varios grupos se aliaron a los zapatistas y asaltaban haciendas, caminos y transporte de mercancía. Zapata también estaba en la lucha, pero bueno, él se dedicaba a hacer este tipo de acciones. Asaltaban las haciendas, los caminos y en el caso del transporte con mercancía, incluso los trenes los descarrilaban y se robaban la mercancía. Ellos también estaban hartos de este trato de los hacendados. Ahora bien, los hacendados los tomaban como prisioneros y los ejecutaban. Ahora ellos querían, pues, de cierto modo que ellos vieran cómo era el trato de un campesino. Pero bueno, esto no es todo. También hay otras consecuencias que, por ejemplo, algunos peones se adherían a la lucha, mientras que otros por temor se mantenían fieles a sus patrones y peleaban contra los campesinos. Bueno, pues los peones que ya estaban hartos de su trato que les daban los hacendados, pues se iban adheriendo a la lucha, o sea, iban uniéndose a los grupos revolucionarios para pelear tierras, para pelear igualdad, mientras que había otros peones que aunque sufrían de esto, pues les daba miedo sus patrones. Entonces ellos no estaban seguros de que se ganara o se perdiera este movimiento. Entonces, pues ellos por temor se quedaban apoyando a sus patrones para no perder su hogar o su trabajo y peleaban contra los mismos campesinos que estaban luchando por sus derechos. Victoriano Huerta estaba en contra de los pueblos rebeldes, ocasionando pánico y represión. Victoriano Huerta estaba a cargo de grupos militares. Entonces, pues él se encargaba de meter pánico a las personas para que no se unieran a este movimiento. Y represión, ¿qué es represión? Pues que bueno, reprimir es que no le des la libertad a alguien de poder hacer algo. Entonces, ellos les quitaban esa libertad de luchar por sus derechos a través del miedo. Eh, hubo movimientos muy fuertes en donde los soldados quemaban pueblos y mataban campesinos. E incluso hay relatos de personas que vivieron este movimiento de la revolución y mencionan que los mismos militares entraban a los pueblos, entraban a las casas y se llevaban, por ejemplo, si veían una muchacha bonita, pues se la llevaban. Entonces las señoras tenían que andar escondiendo a sus hijas, iban a los cerros con sus hijas a esconderlas para que no se las robaran los militares. O también escondían a sus muchachos porque si encontraban a un muchacho ya grande o fuerte, se lo llevaban a pelear con ellos aunque él no estuviera de acuerdo. Pues les robaban sus pertenencias que tenían y luego quemaban todavía sus casas o sus pueblos. Entonces en este caso, pues sí, los militares estaban totalmente en contra de que los campesinos y los indígenas pelearan sus derechos. Eso es todo, chicos, en cuanto a lo que se vivió durante este periodo del tiempo, lo que es la revolución. Entonces,
pues podemos ver que es un movimiento que contrajo en esos momentos miedo y pánico a las personas que pues desgraciadamente en la jerarquía en esos momentos se encontraban abajo, que eran los campesinos y los indígenas, que no tenían la oportunidad de pelear sus derechos y en el momento que quisieron hacerlo, pues los militares y el gobierno pues buscó callarlos, pero aún así ellos buscaron la forma de ser escuchados y pues fue así como se pudo lograr la repartición de tierras en lo que es la revolución, pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la consumación y de la revolución, cómo finaliza la revolución. Y eso es todo por ahora. ¿Alguna duda? Los estaré leyendo en WhatsApp. Que tengan un bonito día. Gracias.